Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comienza un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Muy bien aquí, transmitiendo este nuevo capítulo, nuevo episodio de Nave Nodriza. Estamos muy contentos de llegar a los 10 episodios, Yarriot. Ya son 10 capítulos y el capítulo de hoy estará muy interesante. Estamos muy contentos del recibimiento que hemos tenido a través de las escuchas vía la app iVoox con todos nuestros casos. El anterior caso de los casos aeronáuticos del CFA fue muy bien recibido por ustedes. Tuvimos ahí un pequeño problemita nada más en cuanto a las fechas, así que les ofrecemos ahí una disculpa, pero ya está disponible para que lo puedan escuchar y ha sido bastante bien recibido por todos ustedes, así que estamos muy contentos, Yarriot. Efectivamente, mi querido Nolosí, más que nada me uno a las palabras que has dicho. Agradecer a todos nuestros podcast escuchas que han estado presentes en cada una de las grabaciones, en cada uno de los programas que hoy en día hemos subido a iVoox, a nuestra cuenta de iVoox. También agradecer a la gran respuesta que hemos tenido a través de nuestro Twitter, @navenodriza1, lugar de contacto que nos ha servido bastante para conocer casos que hoy en día están ocurriendo acá en Chile o también en el mundo. Por otra parte, también, mi querido Nolosí, me gustaría agregar, y bueno, también me uno a lo que tú has comentado en cuanto al problema que tuvimos para subir el último audio de los casos del CFA. Lamentablemente tuvimos que subir este audio el día domingo. Después de eso ya la respuesta ha sido bastante buena por parte de cada uno de ustedes, recordando que en Chile se están viviendo hoy en día las fiestas patrias, por ende mucha gente por este lado no se va a meter, digamos, a escuchar nuestro podcast. Pero bueno, mi querido Nolosí, vamos a hablar hoy día de un tema bastante particular, básicamente porque este caso le sucedió a artistas chilenos, ¿ok? Este caso ocurre en Pampa Soledad, en la segunda región de Chile. Este caso tiene una particularidad, puesto que, para ser franco, la calidad, o mejor dicho, la importancia de estos personajes que tuvieron esta experiencia, de alguna u otra manera le da un tono bastante popular. De hecho, está dentro como de la mitología nacional, por así llamarle, ¿cierto? Es el caso que le ocurrió a 5 artistas que iban pasando por la segunda región. Para comenzar el relato, vamos a poner atención a las palabras de Nolosí, quien nos contará los sucesos, cómo ocurrieron estos hechos. Adelante, Nolosí. Así es, Yarriot. La situación ocurre entonces el 16 de agosto del año 1974, donde los artistas chilenos Jorge Cruz, Gloria Benavides, Marcelo Hernández, Patricia Chávez y Humberto Baeza Fernández, más conocido como Tito Fernández, regresaban luego de una presentación por la carretera conocida como Pampa Soledad. Cerca de la 1 de la madrugada, Marcelo, quien iba al volante, le menciona a Jorge Cruz, quien iba de copiloto, preguntándole si se veía o si alcanzaba a divisar una luz que parecía un foco, una suerte de foco o de ampolleta, como conocemos nosotros este artefacto, que estaba a su izquierda. Todos observaron hacia esa dirección y divisaron esa luz que tenía un tono blanco, una especie como de halógeno, menciona incluso Marcelo en su relato, y a una altura de 1 metro del suelo y más o menos a 1 kilómetro de distancia. Comenzaron entonces a cuestionarse todos los integrantes qué podría ser, qué era esta luz que estaban observando. Pensaron, Yarriot, que se podría tratar de una patrulla militar, ya que lo seguía, ya que en esos años Chile estaba en dictadura y había toque de queda, lo cual impedía entonces que hubieran autos, hubiera movimiento hasta cierta hora, digamos. Ellos tenían un salvoconducto para poder viajar por esa zona y a esa hora
y entonces descartaron esa opción, ya que nunca observaron que llegara esta famosa patrulla, digamos, militar. Entonces descartaron la opción de que fueran los militares quienes los estaban siguiendo o los estaban apuntando con esta luz. Decidieron entonces en un momento determinado detener el auto para observar bien qué tipo de luz era, y la sorpresa fue bastante grande cuando vieron que la luz se movió rápidamente e incluso comenzó a crecer. 10 minutos después, incluso Gloria Benavides menciona que aparece otra luz más pequeña, esta, a la altura de la arena. Esta era de un tono anaranjado y se partía a la mitad, unida por algo parecido a una suerte como de filamentos. Ante el extraño comportamiento entonces de la luz, los artistas quedaron bastante asombrados y comenzaron a rezar. Incluso Jorge Cruz y Tito Fernández en ese momento deciden avanzar hacia la luz para poder observarla un poco mejor. Avanzan unos metros y pueden divisar que estas dos luces se acercan hasta ellos, más o menos a unos 100 metros de distancia, según relata Tito Fernández, y digamos que con el temor de presenciar ese hecho, nuevamente suben al vehículo y ya esta vez Marcelo, el que conducía, directamente a alta velocidad toma nuevamente la carretera y asustados emprenden la huida directamente todos los acompañantes de Marcelo, todos los artistas que estaban ahí reunidos, las 5 personas. Iban realmente muy, muy asustados, iban rezando, unos otros estaban llorando ante la situación, lo que estaban aconteciendo era bastante impresionante, por decirlo menos, y había bastante pánico realmente entre los artistas. Huyen a gran velocidad, como comentaba Yarriot, y ante lo inexplicable y lo desconocido, narra Tito Fernández que en unos momentos, después de haber ya emprendido la ruta nuevamente de la carretera, encuentran a un camión. El camión se detiene, recordemos que no había prácticamente, o sea, no había nadie, estamos hablando de pleno desierto, no hay gran movimiento, y aparte sumémosle el tema del toque de queda, entonces era muy raro, comentan ellos, encontrarse a alguien en esa carretera. Por fin en un momento encuentran a un camión, lo hacen parar, se detiene, el camionero, de hecho el chofer reconoce a Marcelo y le preguntan qué estaban haciendo en el lugar. Marcelo estaba bastante alterado, bastante nervioso, le cuenta entonces al chofer lo que habían vivido, lo que habían observado, y le indica entonces la zona en donde habían visto la luz. El chofer en el momento dice no haber observado nada, él venía en sentido contrario a la carretera. Les pareció bastante raro a los artistas que que el chofer no hubiera encontrado o hubiera divisado la misma luz, hasta que en un momento determinado el chofer logra también ver las mismas luces, divisar 2 luces en esta zona, la anaranjada y esta amarilla, y esta blanca, perdón, y puede entonces observar cómo las luces permanecían en ese lugar, como las habían visto los artistas. Le dicen en un momento los artistas a el camionero, en un momento le mencionan que prenda las luces de su camión y le haga cambio de luces, digamos. Recordemos que, o mencionar más bien que estos camiones tienen no solo las luces potentes, digamos, de enfrente, sino que también son una suerte como de armado con bastantes luces de colores también. Entonces este tipo de camiones de carga y de transporte que circulan por las carreteras. Ahí sucede un hecho, Yarret, bastante impresionante, porque al hacer el cambio de luces logran divisar cómo las luces, estas 2 luces que habían observado, le realizan a ellos un cambio también, un intercambio en este caso de luces, y realmente quedan bastante impresionados porque digamos que estaba viendo en ese momento una suerte de interacción con las luces. Cada vez que prendía y apagaba, las luces hacían exactamente lo mismo. De hecho, se menciona que las luces alumbraron este camión y este automóvil de los artistas, pero las luces, digamos, que terminaban en ellos, o sea, no alumbraban más allá, era como una suerte como si fuera una luz sólida, digamos, por decirlo de alguna manera. Jorge Cruz menciona incluso que al observar las luces, cómo se acercan y cómo hacen este intercambio, puede notar una figura delgada y alta en esa misma zona, en las luces. Con pánico entonces suben nuevamente al auto y emprenden la huida a unos más o menos 130 kilómetros por hora, mientras las luces siguen atrás de ellos, es decir,
nuevamente tomaron el camino Yarriot, pero las luces seguían estando ahí e incluso iban a la misma velocidad, o tal vez, sí, más o menos a la misma velocidad, ya que estaban prácticamente siendo una suerte de acompañantes de ellos en ese momento. Las luces seguían, como menciono, alumbrando el auto. El camionero le pide entonces les había pedido a los artistas que le alumbraran el camino para poder seguir adelante. El camión avanza, va adelante de ellos, el auto va alumbrándole el camino al camión y en un momento los artistas rebasan al camión y pierden ya de vista al camionero y digamos que las luces se quedan atrás con el camión como mimetizándose de alguna manera y dejándolo atrás solamente ya pueden observar los artistas a las luces como los seguían a alta velocidad. Con el auto entonces iluminado prácticamente, ellos mencionan que estaba todo oscuro, digamos, la carretera, pero el auto estaba iluminado por estas luces mientras estaban huyendo, y el momento entonces en el que ya logran, dejar atrás estas luces es cuando encuentran las primeras luces de la siguiente localidad, llegando a un sector que se llama Quillagua, y en donde encuentran un retén militar, y donde pueden hacer entonces una aduana militar, en donde hacen una pausa los artistas y con gran asombro y nerviosismo bajan para contarles a los policías y militares de esa zona lo que habían presenciado. De hecho, Yarriot, hay un militar que les menciona que era bastante seguido, con bastante frecuencia, ocurrían este tipo de avistamientos en la zona, e incluso él mismo narra que él mismo había tenido un avistamiento en la zona de Tocopilla, que también es el norte de Chile, en donde habría tenido un encuentro también con una luz que los dejó sin energía tanto a su vehículo como artefactos como linternas, por ejemplo. Bastante impresionante esa situación, Yarriot. Después de 20 minutos de haber estado ahí contándole en el retén y contándole a los militares la situación, llega el camión con el que se habían encontrado originalmente, y el chofer prácticamente vive la misma situación, baja bastante agitado y cuenta entonces lo sucedido. Cuenta que cuando el auto lo rebasó, pudo ver que las luces lo siguieron también, o sea que las luces estaban ahí. Entonces ahí hay una situación como una disociación de tiempo y espacio, por decirlo así, porque el camionero menciona que las luces venían atrás de ellos, sin embargo los artistas también mencionan que las luces venían atrás de ellos, cosa que no podía ser porque uno iba bastante más adelante que el otro, Yarriot. En este sentido, incluso mencionan que a tiempo después, en esa misma noche, cuando ya estaban todos contando la situación, un autobús también habría llegado a la misma zona militar, comentando que las luces también las habría observado el chofer de este autobús y que se habrían ido rápidamente hacia el cielo a una gran velocidad y se habrían perdido de Arriot. Es un relato bastante enigmático, un relato bastante apasionante, sobre todo por, como mencionabas tú al inicio, como lo que hablábamos la semana pasada, la calidad de los testigos, digamos, son personajes públicos, artistas que no tenían, mucha fama más que ganar que la que tenían en ese momento, o para llamar la atención o algo por el estilo, y por toda la interacción. Son 5 testigos, en el relato original, digamos, se mantiene prácticamente, yo lo que pude investigar, 4 de los testigos, o sea, narran prácticamente de manera similar, muy, muy similar la situación. Hay una persona que es Gloria Benavides, que ella ha sido la que ha estado como un poco más al margen de esta situación, ya que no se ha referido tanto al tema, pero sin embargo, sobre todo este tema de la interacción que tuvieron con las luces, los testigos oculares, digamos, de los artistas directamente, y el camionero, me parece un relato muy, muy fidedigno y de muy buena calidad, mi querido Yarriot. ¿Qué te parece? Bueno, sin duda alguna, mi querido Nolosí, un caso emblemático de la ufología mundial, y sin ir más lejos, este caso ha tenido una constancia a través del tiempo, puesto que cada cierto tiempo se va visitando. Tuvo la mayor popularidad este caso por ahí por el año
98, cuando aparece en este programa OVNI, el programa que nosotros hablamos siempre y lo mencionamos, que fue un programa bastante popular acá en Chile. Pero bueno, de los protagonistas, todos son personas populares, son todas personas que han tenido destacadas carreras en el mundo del espectáculo chileno y que tuvieron este suerte percance en el año 74, ¿cierto? Me llama la atención el concepto de luz sólida, que es lo que habla en algunos momentos el temucano, ¿cierto? Esta luz exactamente, Tito Fernández, que acá tiene como 3 seudónimos, por así decirlo. Tiene su nombre, Tito Fernández, y también está el nombre, el temucano, que es conocido acá en Chile. Bueno, pero esta persona particularmente, pues relata el hecho de esta suerte de luz sólida que de alguna manera lo iluminaba a ellos nada más. Eso era el contacto, digamos, directo y lo que se estaba viviendo. Momentos con harta angustia, con mucha angustia, en donde estos personajes tuvieron de verdad episodios de histeria, al menos como describe Tito Fernández cuando se bajan del auto. Cuando llegaron, digamos, a este retén, ellos bajan de manera desesperada, corren por todos lados, y no solamente ellos, sino también le pasó a los camioneros que estuvieron ahí, también le ocurrió a los choferes de los buses, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo histórico chileno bastante delicado, ¿cierto? Y es el periodo de dictadura, en donde el tema, por ejemplo, de el permiso, el transitar a cierta hora, era un tema de vida o muerte, por así decirlo. Y de hecho, por eso de alguna otra forma, de alguna manera, el primer temor o el primer velo de raciocinio que tuvieron, o sea, luces, lo más probable que esto sea una patrulla militar, paremos. Después, cuando ya se encuentran con estos camioneros, ¿cierto?, ya el tema empieza a tomar otros ribetes, porque la luz baja, se pone al mismo nivel del otro y emula las luces de un auto. Es bastante particular, digamos, el caso. Y bueno, sin ir más lejos, revisando la bibliografía ufológica, Pampa Soledad, nosotros la describimos dentro del glosario ufológico, si mal no recuerdo, como una de las zonas calientes de Chile. En este lugar se dan bastantes fenómenos. Sin ir más lejos, hay grabaciones en el año 93 o 94, si la memoria no me falla, en donde se observan luces que siguen a camiones, ¿cierto? Los camiones apagan las luces mientras están en ruta, luego vuelven a encenderla y la luz sigue estática. Por otra parte, aquellos que quieran seguir observando, también hay grabaciones de La Pampa Soledad, de un grupo de muchachos que hicieron una vigilia en la zona y que por ahí, por el año 2014, también observaron 4 luces. Pero si me permites, Yarriot, deja mencionar nada más, aprovechando que estás mencionando esto, vamos a dejar el link también en @navenodriza1 sobre una grabación de un episodio exactamente igual que sucedió en el año 91 a Nelson Álvarez y su familia, cuando se transportaban en la carretera, en la misma zona, digamos, transportando ayuda ya que había habido un aluvión en la zona de Antofagasta, entonces estaban transportando ayuda y pudieron ver la misma luz. Y menciono que es la misma luz porque incluso luego pude investigar que esta grabación se les mostró a Tito Fernández y a Jorge Cruz, y mencionaban que era el mismo tipo de luz. Es una luz, como dices tú, Yarriot, que es una luz que se mantiene en la carretera fija, y aunque ellos avancen, en este caso la luz estaba adelante de ellos. El relato tiene una connotación un poco más sólida porque cuenta con esa prueba, con una videograbación del copiloto de este señor, el hijo de este señor Nelson Álvarez, que lo va grabando, saca su cámara de video, lo va grabando y apaga las luces, de hecho, y del auto, y a gran velocidad puede observar como una luz se mantiene, una luz como si fuera una naranja, digamos, como si fuera un foco amarillo muy grande, muy anaranjado más bien, muy grande,
y aunque van a bastante velocidad, más de 100 kilómetros por hora, ahí se mantiene. Vamos a subir esa grabación para que la puedan observar y mencionar que pues, es una situación, Yarriot, que al parecer, como mencionan los mismos pobladores, o en este caso los mismos militares de la zona, se ha sucedido bastantes veces o es bastante más común de lo que uno creería. Están acostumbrados ya a este tipo de fenómenos. El otro video, y que también vamos a subir el link en nuestro Twitter, @navenodriza1, es una grabación que ocurre el 23 de agosto del año 2014, en donde 4 esferas también aparecen en Pampa Soledad. Una de las cosas que tú mencionaste, mi querido Nolosí, y que tiene que ver con este carabinero que estaba en esta suerte de aduana, había vivido un caso similar, ¿cierto? Y él comentaba que se le habían apagado todas las luces, y ellos, cargados con fusiles, se habían escondido, de hecho, debajo del camión de patrulla que tenían en ese momento. Bueno, eso fue como el tono de cordura que también le dio, digamos, estos servidores públicos le dieron, digamos, a estos 5 artistas. Pero bueno, un caso bastante sorprendente. Lo otro, sí, mi querido, muchos antecedentes, tiene que ver también con lo que ocurre después en la historia tras la historia, por así llamarle, ¿cierto? Y qué es lo que le pasa después de este relato a el señor Tito Fernández. De acuerdo a la versión de don Tito Fernández, él siguió siendo visitado por este ser. Él, a través de sueños, a través de contactos que tuvo a través del tiempo, realizó el escrito de un texto, un libro como de 3 episodios. Libro que hasta el día de hoy él no ha publicado y, de acuerdo a lo que él mismo dice, tendría que ser avisado para poder publicarlo, ¿cierto? Se le ha tratado de indagar un poco qué es lo que sale en este texto, ¿ya? Y él habla más que nada de que son cosas como de autoayuda y cosas por el estilo, son como manuales como para de autorrealización, por así llamarle. Ahí la historia ya se pone bastante particular y bastante loca, puesto que de todas las personas que ahí han estado, que las personas que vivieron este tema, Tito Fernández ha sido el único que presentó, digamos, este tipo de fenómenos en donde este ser que en algún momento, y acá entramos en polémica, puesto que con Nolosí estuvimos haciendo una investigación y hay hartas versiones de los hechos, puesto que en un comienzo él lo describía como un ángel. Después él cambiaría un poquito su versión hablando de que sería parecido a un ángel, pero que él nunca le ha dado esa connotación. Lo otro tiene que ver con preguntas que él realizó a este ser y que de alguna otra manera se podría inferir que el ser vendría de otra dimensión. En un programa de entrevista que se le hizo a este artista, se le pregunta si él le hizo alguna pregunta desde un punto de vista como más concreto. De acuerdo a la versión de Tito Fernández, él le habría preguntado de qué planeta vendrían estos seres. A lo que este ser le respondería: la pregunta estaría mal hecha. Tendrías que preguntar de qué dimensiones vendrían. Correcto, muy interesante esa situación. Lo que sucede con Tito Fernández Yarriot es que de las 5 personas, digamos que el relato, como mencionaba hace un momento, se mantiene prácticamente intacto, por lo menos en 4 de los 5 testigos, porque hay un testigo que prácticamente no se ha referido al tema. Sin embargo, Tito Fernández, digamos, él fue el que más se vio afectado de alguna manera con esto. Él, de hecho, mismo relata que esto le cambió su vida, ¿no? O sea, exacto, directamente él ve las cosas diferentes, la vida, digamos, de una manera distinta, desde ese momento para adelante, a pesar de que él siempre tuvo esa cercanía con el tema. Él se declara digamos, una persona que creía desde antes en el tema, pero ya haberlo vivido directamente con sus compañeros fue otra situación. Digamos que sería una suerte, digamos, como de contactado lo que pasó a formar parte de la historia personal de Tito Fernández,
los demás personajes que estaban, los demás artistas que estaban ahí, digamos que relatan con bastante emoción y con bastante apego a la historia original todo lo que sucedió, pero sin embargo no han tenido, digamos, más una cuestión como más cercana o más adentrándose más al tema ufológico, digamos. Exacto. Me parece que ahí entonces el tema, digamos que yo dividiría entonces el relato en dos partes, ¿no? Lo que sucede esa noche, no solo a ellos, sino al chofer del camión, incluso a la gente del bus, a los mismos militares que ya habían tenido este tipo de experiencia. Bueno, nos vamos a centrar obviamente en los artistas, que es un relato realmente increíble, me parece impresionante, muy, muy, muy interesante. Es un relato que se conoció en muchas partes del mundo, o sea que incluso tuvieron la oportunidad de contarlo a canales como el History Channel, Infinito, o sea, salió en bastantes lugares, en periódicos, en revistas, de muchos lugares. Entonces, exacto. El relato es hacer una acotación, mi querido Nolosí. Lo que pasa es que de las 5 personas, solo 3 se han referido al tema directamente. Porque en el caso de las 2 mujeres, ¿cierto? Ellas no han querido hablar sobre el tema, ¿cierto? Sin embargo, en el caso de Jorge Cruz, ¿cierto? Que este comediante que acompañaba al grupo, él sí, digamos, ha prestado testimonio, lo mismo que el señor Fernández. Claro, hace poco habló también lo que sucede con Pati Chávez, con Patricia Chávez, que es la otra mujer, Yarriot, lo que pasa es que lo que sucede con ella es que ella de alguna manera se le pierde de la pista, porque ella se va fuera, se cambia de ciudad, ya no vive más en Santiago, se va a vivir a una ciudad que está a la cercanía de Santiago, en el norte es a La Serena. Entonces, digamos que se le pierde la pista. Yo el único relato que puedo encontrar de ella con entrevista, digamos, fue el programa también de Patricio Bañados, del que hemos referido en otras ocasiones. Incluso ella, bueno, como te comentaba, ella sí se apega a la historia, incluso ella hace el dibujo de la luz, que es esta descripción como que si fuera como una naranja, digamos, que está como partida y con esta especie como de filamento unidos. Ellas, digamos que esa es la última, al parecer es la última, el último testimonio que da abiertamente, y ya después como que se desliga un poco del tema, y estamos hablando de los años 90, ya después de eso no ha vuelto a mencionar, pero como bien dices tú, actualmente Marcelo, era el chofer, recordemos, era el que manejaba, perdón, el auto, Jorge Cruz, que es el humorista, y Tito Fernández, que pasa a ser como el personaje más importante por la situación que después narra por la trascendencia que tuvo para él. Exacto, son los tres, digamos, los 3 hombres del grupo son los que más se han referido al tema. Exactamente, mi querido Nolosí, un tema bastante apasionante. Por otro lado, mi querido Nolosí, también comentar el hecho de que en el caso de el temucano, o mejor dicho Tito Fernández, para quienes no lo conocen, estamos hablando también del fenómeno que a él le ocurrió y que siguió viviendo tiempo después, ¿cierto? Por un cierto periodo en donde se le aparecía durante algún tiempo en sueños, y luego de soñar él se levantaba y se ponía a escribir. Dentro de las instrucciones que le dieron a él fue que este libro, este texto, fuese presentado mucho tiempo después, o mejor dicho, todavía no le dan la señal como para que sea publicado. Este libro él lo conserva, son 3 tomos en donde están empastados con una tapa de madera, ya, y que tienen ciertos tallados de acuerdo a imágenes que estos seres, o este ser mejor dicho, que de acuerdo a su descripción sería el mismo ser que observó en la Pampa Soledad. En cuanto a las temáticas, digamos, de la observación propiamente tal, mi querido Nolosí, tú me estabas comentando acerca de, bueno, que estas luces, o mejor dicho, las imágenes de la familia, ¿cierto? Las imágenes posteriores a este encuentro, y que fueron analizadas también por un reconocido ufólogo norteamericano. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, Jarrett es un ufólogo, un experto en imágenes estadounidense, que le mostraron estas grabaciones. Recuerden que estas grabaciones las vamos a subir, tanto la que mencionó Yarriot como la que estamos mencionando ahora, para que la puedan ver en @navenodriza1, que serían las mismas tipo de luces que había visto el grupo de artistas a la cabeza, digamos,
Tito Fernández, el temucano. Esta persona, ufólogo norteamericano, habría encontrado realmente una suerte, bueno, una especie de imagen bastante creíble, en el sentido de que cumplía con todos los requisitos, por llamarlo así, para ser considerado una imagen real y una imagen considerada como un objeto volador no identificado, que, como les mencionamos, se mantiene a la altura del auto a distancia, no es muy lejana la distancia, aunque se le hace un acercamiento en la toma, y es una luz que permanece estática, pero que los va siguiendo. La luz, recordemos, está adelante de ellos. Lo que vieron entonces los artistas chilenos realmente sería algo similar a esto. Es una prueba, entonces pasaría a ser una prueba irrefutable de la existencia de este tipo de luces en esas zonas, de este tipo de luces que yo les podría llamar, yo les daría la connotación de luces que tienen una suerte de connotación tipo sonda, me imagino. Yo creo que es como un poco la misión, digamos, de este tipo de luces, que me parece que están ahí para vigilar, me parece que están ahí para observar a las personas. Hemos visto en otros tipos de casos bastante similares estas luces que se mantienen o que rodean o que se acercan, que cambian de color, que cambian la estructura. Podrían ser entonces una especie de, como digo, de sondas que estarían investigando la zona. ¿Por qué? Se preguntará uno, ¿por qué tanto en esa zona? ¿Por qué podría ser una zona caliente, como decías tú, y arriba de la zona norte, o de pronto el mismo extremo sur de Chile? Me parece que el interés, y hablando de una hipótesis más personal, podría pasar por tal vez los recursos naturales o minerales que se encuentran en ese tipo de zona. Ya no sé qué te parece a ti. Exactamente, este tipo de encuentros, este tipo de fenómenos, ¿cierto? Porque si mal no recuerdo, mi querido sí, el fenómeno de Foo Fighters, llamémosle así a este tipo de esferas que se están viviendo, se están presenciando en la segunda región, responderían, digamos, a estas sondas artificiales. Algunos hablan de que estas sondas tienen hasta cierta personalidad, por así decirlo, y que estarían viendo, cotejando los recursos naturales que existirían en la región. Recordemos que la segunda región es una de las regiones que aporta más a la economía nacional, a la economía chilena, ¿okay? Puesto que ahí están las grandes mineras, los grandes complejos mineros de cobre, ¿okay? Bueno, y no solamente cobre, también ahí está el tema del litio, ¿cierto? También está otro tipo de minas de oro, plata y otro tipo de minerales que se pueden encontrar, digamos, dentro de esa zona, ¿ya? Por otra parte, mi querido Nolosí, también mencionar que dentro de toda esta casuística ufológica que vivieron estos artistas, se desprende también el caso de que estas personas fueron de alguna manera visitadas por otros investigadores, otros ufólogos, y hablaba este personaje, el señor Tito Fernández, que estas visualizaciones o estos fenómenos corresponderían a una seguidilla de fenómenos que se estaban viviendo en Latinoamérica y en el mundo, mejor dicho, y que esta presencia, o mejor dicho, este caso, de alguna manera vendría como a llenar un espacio vacío de encuentros que se estaban viviendo en ese tiempo, puesto que después de el caso de estos artistas, también se vivió un caso similar con descripciones bastante particulares en Argentina en el año 74 también, en donde la descripción de esta luz sólida que de alguna otra forma alumbra a determinado lugar, a un determinado foco, de alguna u otra forma se habría también manifestado en Argentina. Hay un caso, mi querido Nolosí, que yo todavía estoy investigando. Este es un caso que está en bastante pañales, y es un caso que ocurrió en Valdivia, hacia el sur de Chile, en donde un muchacho fue perseguido también por una luz bastante grande durante el camino, y que de alguna manera también responde a este tipo de observaciones. Bueno, eso todavía está en desarrollo. Yo en algún momento me gustaría también presentarlo y exponerlo acá para todos ustedes acá en esta nave nodriza. Mi querido Nolosí, también Marcelo hablaba de la visita de la NASA, que trató de alguna manera recopilar esta información. Yo no sé qué nos puedes decir al respecto. Marcelo Hernández, recordemos, quien iba al mando del automóvil, narra ya en estos tiempos, digamos, en entrevistas actuales, que en algún momento habría sido invitado por personas de la NASA
a una reunión para que contara su experiencia. Él menciona que sobre todo que fue un encuentro bastante amistoso, digamos, no sabemos exactamente, o yo no tengo registro, puede que sea así, la verdad no lo sé, que la NASA tenga representantes en Chile o que cuente con alguna suerte como de presencia permanente, digamos, ahí, pero el asunto es que se reunieron con ellos y con él, perdón, y él les comentó entonces, así tal cual el relato, como había sucedido, mencionaba que les llamaba mucho la atención el relato a la gente de la NASA porque ellos ya tenían conocimiento de Exacto. este tipo de encuentros, con este tipo de luces en otras partes del mundo, imagino que en el mismo Estados Unidos, y que le llamaba fuertemente la atención por la calidad obviamente de los testigos que eran ellos, y que también le llamaba la atención todo lo que había sucedido, o sea, cada pausa que hicieron para observar las luces, cómo los seguían, cómo vieron los cambios, cómo las vieron crecer, acercarse, cambiar de forma incluso en algún momento. Entonces, por los detalles, básicamente, Marcelo mencionaba que les llamó mucho la atención a esta gente su relato, y digamos que lo recibieron así con mucha atención, y no pasó, digamos, a más, pero de alguna manera quedó entonces eso registrado en el conocimiento de la gente de la NASA, Jared. Exactamente. Bueno, la NASA sí tiene, yo tengo entendido que ahí por Colina tuvo en algún momento algún tipo de observatorio o algún tipo de instalaciones en un lugar que colinda con una zona militar, digamos, acá en Chile. Correcto. Por otro lado, mi querido Nolosí, también comentarte, y de hecho yo creo que podría ser también para algún otro programa, el tema de los hombres de negro, hablando, digamos, sí, de hecho, instituciones. bueno, no me acuerdo si lo mencioné en el glosario ufológico, pero bueno, digamos que yo creo que es de los conceptos que más maneja la gente de manera formal, porque se han desprendido también mucho tema cinematográfico del concepto hombres de negro. Podría ser un interesante capítulo, ya que, por ejemplo, cuando hablamos del caso Valdés, también lo visitaron este tipo de personas. De hecho, hace rato pensaba también eso, que el tema del caso Valdés se toca un poco con ya que también sucedió en época de dictadura, y había entonces también mucha un año más tarde, parece. Temor, digo. Claro, exacto. Entonces yo creo que el gobierno también estaba ahí con una preocupación en ese momento, la gente que estaba al mando, por lo menos de Chile, de saber qué surcaba los cielos, digamos, porque podía haber algún problema también de tipo militar o limítrofe también. Exacto. Que sucedía por aquellos años. Un tiempo bastante complejo, pero bueno, no estamos acá para hablar de política, sino que estamos hablando de estos fenómenos y estos temas que nos apasionan. Y sin embargo, sin ir más lejos, mi querido Nolosí, hubo ahí altos casos, recuerda también el tema de Huamachuco 83, que también fue un caso bastante bullado y bastante escuchado. De hecho, sin ir más lejos, el año 70 hubo bastantes situaciones que ocurrieron en Chile. Digamos que el país estaba en otra situación, tal vez preocupado de otras cosas, pero casos que salieron a la luz tiempo después. Más que nada, yo creo, ya por el tema de la calidad, insisto, de los testigos. Sin duda alguna, mi querido Nolosí, un caso bastante sorprendente, un caso apasionante, ¿por qué no decirlo? Puesto que por mucho tiempo la Pampa Soledad ha sido una gran incógnita y también ha sido centro, de alguna otra forma, de muchos avistamientos. La Pampa Soledad es un lugar, para que la gente entienda, es un sitio que de alguna u otra forma está desligado de mucha y de casi toda la civilización, por así llamarle, ¿ok? Por donde pasa, digamos, esta gente, donde pasan estos artistas, es un lugar bastante solitario, de ahí viene el nombre. Más aún en el año 74, cuando Chile tampoco tenía las grandes carreteras que hoy en día tiene, y que de alguna otra manera no tiene la modernidad a lo mejor que hoy en día se dispone. El caso a mí me llama la atención también, mi querido Nolosí, por esta continuación, esta
suerte de nueva arista que se suma con la historia del temucano que tiene con este ser, ¿ya? Este ser que lo describe si bien como un ángel, pero que a la vez también dice que no lo es, o sea que sí tiene un parecido a los ángeles, pero que vendría de otra dimensión. Más que nada porque para todos los investigadores del tema OVNI, el libro que él posee y que nos ha dado a la luz es una incógnita, un interrogante que se mantiene hasta el día de hoy. De acuerdo a la versión del temucano, este ser quedó de avisarle cuando tendría que publicar este libro. En este libro, de acuerdo a las mismas versiones que él ha entregado, se hablaría mucho de temáticas religiosas, temáticas de autoayuda, comprensión del universo, astrología, entre otras cosas. Pero bueno, el tema está en la mesa. Ustedes son los llamados a seguir investigando. Mi querido Nolosí, algunas palabras para el cierre. Así es, Yarriot, un caso muy importante, uno de los casos más importantes a nivel local y a nivel mundial incluso. Por eso lo quisimos abordar en este nuevo capítulo de Nave Nodriza, y queda enmarcado entonces como un episodio de encuentro cercano, digamos. Este encuentro se enmarcaría entonces dentro del primer tipo y del tercer tipo por la situación que vivieron estos artistas chilenos. Un encuentro entonces sin duda, un encuentro que fue realmente marcado por la calidad, insisto, de lo que fueron los testigos y por la situación que pudieron visualizar. Un encuentro OVNI para mí 100% real, un encuentro OVNI con una calidad de relato bastante interesante y que hasta el día de hoy sigue siendo un enigma esa zona, mi querido Yarriot, que en algún momento iremos a conocer, iremos a indagar qué sucede en esa zona. Los invitamos, si tienen la posibilidad de conocer, de visitar Chile, o si están en nuestro país escuchándonos, ir a esa zona. Realmente es un misterio todo lo que digamos está alrededor en esa localidad al norte de Chile. Recordarles, Yarriot, que este 10º episodio lo estamos haciendo como siempre desde Ciudad de México, tú desde Santiago de Chile, y recordarles también que tenemos nuestra red social abierta, Twitter en este caso, @navenodriza1, en donde estamos subiendo información, estamos subiendo por supuesto los capítulos, subiremos las imágenes y los videos que mencionamos el día de hoy también, y que a través de ella es importante que nos sigan para que nos puedan en ella decir todo lo que les parece el programa, decirnos también qué casos quieren que toquemos, en fin, haber una retroalimentación en lo que esperamos, y que nos sigan a través de la app iVoox. Ahí tenemos todos los capítulos disponibles, 10 capítulos. Ya ha pasado bastante rápido el tiempo, 10 lugares donde ha llegado esta nave nodriza, y el próximo capítulo será bastante interesante, ya el 11º capítulo, Yarriot. Exacto, mi querido Nolosí. Agradecerle a todos por las escuchas. Señores, recuerden inscribirse a través de la plataforma iVoox, a través de la plataforma de iTunes. Por otra parte también, los clásicos me gusta. Obviamente también nosotros vamos a estar atentos a nuestras redes sociales, no solamente en @navenodriza1, en nuestra cuenta de Twitter, sino que también a los comentarios que ustedes nos puedan entregar a través de nuestra cuenta en iVoox. Queremos mejorar a través de sus palabras, queremos mejorar a través de sus opiniones. Sus opiniones nos interesan. Cada vez que ustedes escuchan Naves Nodrizas, se hacen tripulantes y partícipes de esta tripulación. Por ahora, nada más que decir. Señores, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Que estén muy bien.